Antes que nada, agradecer a la Fundación Compromiso por esta invitación, por la posibilidad de poder contarles desde el interior, ¿no?, algunas experiencias de lo que creemos posible y estamos tratando de hacer posible. Yo sé que esta mañana estuvieron compartiendo algunos diagnósticos bastante crudos acerca de la realidad urbana en América Latina, que nosotros compartimos y que nosotros también visualizamos, y que en este sentido las experiencias que venimos a contarles tienen que ver con la posibilidad de pensar qué hacer respecto a esto, ¿no? Las experiencias, tanto la experiencia de nuestra Buenos Aires como la de nuestra Mendoza y la de nuestra Córdoba, junto con las experiencias también de Rosario y de San Martín de los Andes, son iniciativas que hoy integran un movimiento que está ocurriendo en América Latina, que se denomina la Red por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, ¿no? Y el nombre de la red es, a su vez, el horizonte de esa red. Digamos, si nosotros pensamos que tenemos que trabajar por ciudades más justas, democráticas y sustentables, es porque en realidad la realidad en América Latina habla de que tenemos mucho para hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué podemos decir así en términos de como contexto? Ya lo dijo Valeria en palabras, a mí me gustaría ponerlo en fotos, y es que América Latina, las ciudades en América Latina, tienen muchas particularidades, pero también muchas similitudes, y sobre todo similitudes en problemas estructurales sobre los cuales tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, lo primero que uno visualiza cuando viaja por cualquier ciudad de América Latina, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Córdoba, Buenos Aires, es que son ciudades que tienden a ser cada vez más bellas, cada vez más lindas, cada vez más atractivas para el turismo, cada vez con más cosas para ofrecer al mercado internacional. Pero que a su vez esa realidad convive con una realidad que la verdad es que nos gustaría no ver, ¿no? Y que a veces procuramos no ver, y que tienen que ver con estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, la inseguridad, digamos, ciudades muy bellas pero inseguras, ciudades muy bellas pero en donde vastas porciones de la población no pueden acceder a todos los beneficios de la ciudad, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad que nos impulsa a pensar, digamos, en el proyecto urbano en América Latina, ¿no? No me voy a detener en algunas de estas características que seguramente ustedes ya vieron en el transcurso de la mañana, pero lo que podríamos decir es que en general el proyecto urbano en América Latina desde sus orígenes ha tendido a ser un proyecto urbano excluyente, y que sobre la base de un proyecto urbano excluyente, en donde pareciera ser, digamos, que hay como una aceptación estructural del orden de las cosas, no podemos construir un proyecto colectivo o que al menos sea entendido como colectivo, ¿no? Y eso nos marca como una realidad de ciudadanías de baja intensidad, de democracias de baja intensidad, y como la constatación de que los ciudadanos no se sienten parte de ese proyecto. Entonces, ¿cómo avanzar frente a esa realidad, ¿no? Es decir, concretamente, ¿no? Lo que creemos en general quienes nos hemos sumado a estas iniciativas es que este proceso tiene que necesariamente ser un proceso deliberado, consciente, sistemático y público, ¿no? Recién Adolfo decía, estamos acostumbrados en muchos casos, o nos sale naturalmente a pelear por nuestras cosas, ¿no? a pelear por lo individual. Y esto efectivamente no trae aparejado de por sí la posibilidad de avanzar en bienes colectivos y en bienes públicos. Por tanto, creemos en procesos públicos. Y ahí, bueno, también en general las iniciativas que nos sumamos a este movimiento creemos en un paradigma de desarrollo sustentable y en una concepción de la ciudad como bien público. ¿Es posible? Esa fue la pregunta que nos hicimos muchas de las organizaciones promotoras en cada una de estas iniciativas. ¿Qué puedo decirles? En Argentina las iniciativas tienen sus particularidades, tenemos nuestros elementos en común, que son muchos, pero en general lo que nos caracteriza es que efectivamente creemos que es posible, a pesar de que los desafíos sean muchos, avanzar en ciertas transformaciones, ¿no? Y ahí, bueno, ustedes ahí tienen como una especie de muchos sueños y mucha gente procurando hacer
esa realidad urbana diferente en el marco de la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Y bueno, y en Argentina, nuestras experiencias, que no sé si se ven bien, ahí se han desconfigurado un poco. Había un mapa de Argentina, que ha desaparecido. Sí. ¿Qué tienen en común estos procesos? Bueno, por un lado, la constatación de que hay realidades urbanas que son inaceptables, que necesitamos cambiar. Ahora, los cambios, efectivamente, a pesar de que la característica es que son movimientos ciudadanos, que son movimientos de la sociedad civil, es que los cambios requieren no solo de la movilización del sector de la sociedad civil, sino también de la transformación del Estado. Son movimientos de la sociedad civil, pero que creen en el Estado y que creen en la necesidad de un mejor Estado. Entonces el desafío, como verán, es en todos los sentidos. Es un desafío en la reconstrucción o en la construcción de sociedad civil y en la reconstrucción y en la construcción de un mejor Estado. ¿Qué estrategia en general por qué estrategia optamos? ¿Cómo? ¿No? Porque un objetivo así utópico, ¿por dónde empezar? Bueno, básicamente podría resumir que lo que nos caracteriza es que creemos que para llevar adelante esas transformaciones es necesario hablar de los problemas. Es como en la casa, si no hablamos de ellos no vamos a resolver nada. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Básicamente poniéndolos en evidencia, haciéndolos visibles, discutiendo en relación a eso, ¿no? Y por eso hemos fijado, voy a pasar eso, como 4 estrategias que en general nos caracterizan y que una de ellas es justamente la producción de información. Estas iniciativas producimos indicadores sobre distintos aspectos de la vida en la ciudad que nos permitan conocer el estado de situación y monitorearlo a lo largo del tiempo, conocer su evolución. El monitoreo ciudadano de la política pública, para lo cual, digamos, es necesario también movilizar a los ciudadanos porque se interesen en las acciones del Estado, porque está ocurriendo con el Estado. No simplemente es una actividad de control de nuestros agentes públicos, que lo es, pero fundamentalmente saber hacia dónde van las decisiones que nos están afectando a todos. El otro componente fundamental es la promoción de espacios de participación y de deliberación lo más diversos y plurales que podamos, ¿no? Es decir, esto de promover la participación de los distintos sectores. Y finalmente, la 4ª estrategia es la incidencia en políticas públicas. Algunos ejemplos, ¿no? Es decir, producimos indicadores sobre distintos aspectos de la realidad de la ciudad y lo interesante es que en ese proceso no son procesos, lo dijo Valeria también, solo técnicos. En general la producción de los indicadores se da por procesos participativos que aunan a los sectores académicos, técnicos, pero también a las organizaciones sociales, que definen cuáles son los aspectos de la ciudad que debemos monitorear, ¿no? Y sobre los cuales es indispensable que podamos contar con información. Esto es el ejemplo de la primera edición de indicadores de la ciudad de Córdoba, ¿no? El otro componente es la deliberación y la participación. En el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hoy están participando más de 300 personas en cada uno de los 10 grupos temáticos, en los grupos temáticos que integran la red, ¿no? Esos son espacios en donde se encuentran líderes sociales, académicos, personas que pertenecen al sector privado y se suman en un diálogo que en general nos sorprende a todos porque son diálogos que no hemos tenido, porque nos sentamos a pensar cuáles son los nudos críticos de nuestra ciudad sobre los cuales tenemos que poner el foco, de los cuales tenemos que hablar y sobre los cuales necesitamos información. Esa es un poco la estructura organizativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que está integrada por más de 60 organizaciones de la ciudad. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, del primer foro ciudadano, donde se llevaron a cabo 10 sesiones temáticas de trabajo, que se dio en un contexto preelectoral. Nosotros nos gusta decir que lanzamos la campaña electoral, después el viceintendente electo puede hacer referencia a eso. ¿Por qué? Porque veníamos como sociedad civil preparándonos para eso, produciendo información,
planteando discusiones. Queríamos no simplemente interpelar, sino también aportar a la discusión preelectoral. Y en ese primer foro participaron no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino también muchos de los equipos técnicos de los partidos políticos que estaban en competencia por la intendencia de la ciudad. A ver si puedo... No pasa. ¿Lo puedes pasar de ahí? Siguiente, eso. Otra más, eso también del foro. Ya terminó. ¿Cómo se produce este proceso participativo de deliberación y de incidencia en políticas públicas, que es nuestra otra estrategia? A partir de la información y de los espacios deliberativos y de reflexión, lo que digamos, en el caso de nuestra Córdoba, produjimos un documento que se llamó 10 áreas de la ciudad miradas desde la ciudadanía, a partir de los de los resultados del foro que se produjo en la ciudad, identificamos nudos críticos que entendíamos debían ser observados, debían ser tenidos en cuenta a la hora de pensar nuestras políticas públicas. Ese documento le hicimos entrega a los 11 candidatos a intendente de la ciudad con el fin de que pudieran hacer sus devoluciones al respecto y con el fin de que nosotros también pudiéramos conocer cuáles eran sus propuestas y en qué medida estaban teniendo en cuenta esas áreas críticas de la ciudad. Y eso dio lugar a una serie de documentos que para nosotros no solamente tienen que ver con un trabajo sistemático, pero fundamentalmente con un trabajo de construcción, porque lo que debemos procurar desde la sociedad civil es que a las palabras no se las lleve el viento, pero que también a los esfuerzos colectivos puedan lograr, aunque sea pequeños resultados, que se mantengan de manera sistemática en el tiempo. Una forma de participación que cree en el largo plazo, una forma de participación política, yo también diría, que cree que es posible una construcción en el largo plazo. La próxima. Bueno, una serie de reuniones, digamos, porque esto, digo, la otra cuestión es una instancia de la sociedad civil, pero en permanente interlocución con los agentes estatales, ¿no? Y para nosotros, ya lo contará el concejal Cosar, la experiencia de diálogo, principalmente con el Consejo Deliberante, ha sido una experiencia muy rica. Nuestro proceso de discusión del plan de metas fue un proceso de un diálogo y de un ejercicio que de verdad, como sociedad civil, creo que nos permite entrar por un camino, un ejercicio que ojalá podamos sostener en el tiempo. Ese es el día que se aprobó, o no sé cómo podemos compararlo con el en Mendoza, nuestro plan de metas se aprobó por unanimidad, con un fuerte proceso de participación de la sociedad civil, quizás no en el recinto, con la adhesión de numerosísimas organizaciones de la ciudad y continuamos difundiendo el plan de metas porque de nada sirve que nosotros tengamos, podemos ver si logro pasarla, que nosotros tengamos una ordenanza si no logramos que de esa ordenanza se pueda apropiar la ciudadanía. Nosotros identificamos que el plan de metas ofrece, no es un instrumento de participación en sí mismo, pero que ofrece oportunidades para poder informarnos de las orientaciones de la política pública, poder formarnos una opinión crítica acerca del rumbo que se pretende seguir, y sobre todo ofrecer aportes e insumos a la discusión de las políticas públicas en la ciudad. Ahora, como sociedad civil, ahí tenemos un desafío, es decir, cómo vamos a estar preparados para ese proceso, cómo vamos a poder aportar, porque efectivamente eso es lo que pone a prueba que las transformaciones no son solo una cuestión de aquellos que hemos elegido, sino una cuestión de todos. Bueno, gracias.